¿Para qué sirve? A ver, la capa de enlace. Enviar paquetes en la misma red. Enviar paquetes en la misma red, correcto. Muy bien. Cuando enviamos paquetes en la misma red, ahí estamos utilizando capa de enlace. Muy bien, entonces vamos a ver detalles de capa 2. Para los exámenes y quizzes tienen que saber que la capa 2 se subdivide en dos subcapas. ¿Verdad? La capa Data Link, que es capa 2, enlace de datos, se subdivide en dos. En la subcapa LLC y en la subcapa MAC. Para cuestiones de exámenes y preguntas de quizzes, la diferencia nada más es que la subcapa MAC ayuda a capa 2 a comunicarse con capa 1, que es la que sigue, ¿verdad? ¿Okay? Ayuda a capa 2 a adecuarse al medio físico. Medio físico es capa 1, ¿verdad? Recuerden. Eso hace la subcapa MAC. La LLC ayuda a capa 2 a comunicarse con las capas de arriba. Y la capa arriba inmediata sería capa 3, ¿verdad? Entonces, subcapa LLC ayuda a la capa 2 a comunicarse con capa 3. Y la MAC ayuda a comunicarse con capa física. ¿De acuerdo? Por cierto, esta subcapa MAC no es la MAC address. Por aquellos que se lo estaban preguntando. La MAC address, la MAC de casualidad se llama MAC también, pero no es la MAC address. ¿Okay? Esto es a nivel teórico. En la vida real casi que nunca van a ver esto. ¿De acuerdo? Capa 2 en la vida real es capa 2. Punto. No, nunca se habla de LLC o MAC. Pero para el examen teórico tienen que saber esta pequeña diferencia. Y los quizzes y demás. Ajá, ok, eso ya lo vimos, ¿verdad? En cada salto, el router recibe el paquete y ¿qué pasa? ¿Qué hace el router? Recibe el paquete. ¿Y el router qué empieza a hacer con el paquete? Antes de enviarlo al otro dispositivo, ¿qué hace? Desempaquetarlo, leerlo y luego volver a armarlo. Correcto, ¿verdad? Muy bien. El router quita capa 1. Quita acá. Bueno, y antes de quitarla las inspecciona. Inspecciona capa 2, la quita. Y revisa capa 3, ¿verdad? Y después vuelve a encapsular. Antes de enviarlo al otro dispositivo. Y los switches, ¿verdad? ¿Qué hacen? Reciben el paquete y desencapsulan hasta capa ¿qué? Hasta capa 2, profe. Hasta capa 2, ¿verdad? Quitan, bueno, inspeccionan primero capa 1, quitan capa 1, inspeccionan capa 2, pero no quitan capa 2, ¿verdad? Desencapsulan hasta capa 2. Vuelven a empaquetar, ¿verdad? Como dice el compañero, o vuelven a encapsular y envían el paquete al siguiente dispositivo. Requieren que por eso los switches no ocupan IP, ¿verdad? Porque las IP son de capa 3. ¿Okay? Y los switches ni siquiera llegan a capa 3. Algunas instituciones, ¿verdad? Que a cada rato las ponen ahí, no sé por qué. Las diapositivas son muy repetitivas a veces. Vuelven a mencionar lo de las topologías, que lo vimos en el capítulo 1. La física muestra solo aspectos físicos. La lógica ya muestra configuración, direccionamiento. Y también les había mencionado que en la vida real
las empresas no es que crean dos topologías, ¿verdad? Simplemente hacen una topología y ahí mezclan las dos, ¿verdad? Ahí ponen todos los aspectos de configuración y cómo está físicamente la red. Para el examen teórico, saber la diferencia entre física y lógica. Ok. También habla un poco de maneras en que usted puede estructurar una red. Usted puede hacer topologías punto a punto. Vamos a ver si aquí ponen un dibujo. Ajá. Se puede hacer topologías punto a punto. Ah, no ponen los demás. Bueno. Punto a punto es cuando usted conecta un router directamente o un switch directamente a otro switch o un router directamente a otro router. Open Spoke, cuando usted tiene un dispositivo central y desde otras conexiones o desde otros routers usted conecta a ese router central y el hub, el centro, ¿verdad? Es el que interconecta con todos los demás routers. En malla es todos con todos, ¿verdad? Todos los routers conectan con todos los routers para tener la máxima redundancia. Y estas topologías usted las puede hacer de manera física, ¿verdad? O de manera virtual. En la vida real se da mucho con los VPNs, ¿verdad? En módulo 3 hablamos de... Se habla un poco de VPNs. Pero no sé si alguno sabe qué es un VPN. ¿Alguno sabe? VPN. Sí, profe. ¿Era segura de conectarse Túnel virtual. a la red de una empresa o algo así? Sí, los dos tienen razón, ¿verdad? Sí, es un túnel virtual y es una manera segura de conectar dos puntos distintos. Eso es un VPN. En módulo 3 vemos, lo configuramos y todo. Ese VPN, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede armar estas topologías utilizando VPNs también. Por ejemplo, el VCR. El VCR tiene el VCR, la sede central. Y todas las sedes es muy probable que se conecten de alguna manera a la sede central del VCR. Y ahí está haciendo una topología tipo Hub and Spoke, ¿verdad? El VCR de San José es el centro y todos los sitios tienen que conectarse de manera virtual mediante un VPN a la sede central, ¿verdad? ¿Okay? Entonces puede tener estas topologías de manera física o de manera virtual también. Digo virtual porque pueden haber muchos dispositivos en el medio, ¿verdad? Si es un túnel virtual, es muy probable que haya muchos routers y switches en el medio. ¿Okay? Entre el túnel que está entre ambos dispositivos. ¿Okay? Punto a punto, ¿verdad? Este sería un ejemplo de un punto virtual. Vean que están dos routers y está el internet. Y en el internet hay un montón de routers y switches, ¿verdad? Pero tal vez usando un VPN, muy probablemente, se conectan ambos routers de manera virtual. O se podría tener el punto a punto de manera física, ¿verdad? Directamente conectado un router a otro. Este primer de capa 2, la currícula lo divide en dos capítulos. Este capítulo 6 habla mucho del pasado, digámoslo así. Cómo eran las redes hace unos 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, este capítulo 6 habla mucho de lo que se conoce como el Legacy Ethernet. Ethernet.
Disculpen ahí la letra. Con el mouse cuesta mucho. El Legacy Internet. Es decir, el Internet de antes. ¿Okay? Entonces habla mucho cómo eran las redes hace unos 15, 20 años. Hace unos 15, 20 años había que estructurar muy bien la red. ¿Por qué? Porque hace unos 15, 20 años el Internet antiguo o Legacy era half duplex. ¿Ok? ¿Y qué dijimos que era half duplex? ¿Qué era? ¿Qué características es half duplex? Tiene que enviar primero para después poder recibir y pues, va por turnos, ¿no? Correcto, tiene que enviar primero para después recibir. ¿Por qué era así Legacy el Internet de antes? Porque era en sus inicios de las telecomunicaciones, ¿verdad? Hace unos 15, 20 años, donde todo eran velocidades de 10 megas a lo mucho. No existía Dropbox, no existía YouTube, no existía Facebook, ni en sueños, ¿verdad? Eran apenas aplicaciones escasas de internet, ¿verdad? Correíto y algunas páginas web. No necesitaba half duplex, ¿verdad? Aparte, el medio no lo soportaba aún. No necesitaba full duplex, perdón. Y el medio aún no lo permitía. Era el internet de antes. En ese internet de antes existían unos dispositivos que se llamaban hubs. De hecho, por ahí he mencionado los hubs también. Los hubs eran los predecesores de los switches. Físicamente son muy parecidos. Hub versus switch. Es como ver un switch, ¿verdad? Físicamente es muy parecido. Pero la diferencia es que un hub es half duplex. Esa es la principal diferencia, es half duplex. Entonces había que usar hubs para conectar las diferentes computadoras. Los switches aún no existían. Los switches en realidad es un dispositivo moderno, entre comillas. Ya después del switch, ya las redes se hicieron full duplex. Pero hace unos 15, 20 años, con el Legacy Internet, todo era con hubs, half duplex. ¿Okay? Entonces, en esos tiempos, había que estructurar muy bien la red y ponerla de cierta manera y crear topologías de cierta manera, porque si no habían problemas. ¿Okay? ¿Por qué problemas? Porque resulta que en cualquier medio half duplex existe el riesgo de que suceda algo que se conoce como, voy a ponerlo por acá, colisiones. En cualquier medio half duplex existe el riesgo de que sucedan colisiones. Entonces había que estructurar la red de cierta manera para que no hubieran colisiones, o por lo menos para tratar de evitarlas. Bueno, y ahorita vamos a entender por qué la currícula pierde tiempo hablando del pasado, porque se ocupa saber algo de esto para entender cómo funcionan las redes hoy en día. Vamos. Entonces, hace algunos años, 15, 20 años, todo era Legacy Internet, todo era half duplex. ¿Okay? Habían hubs. Y había que estructurar la red de cierta manera para que no hubieran colisiones. ¿Okay? De hecho, existían protocolos que ayudaban a manejar el tráfico en ese tipo de escenarios. Por ejemplo, esta que está acá, el Token Ring. Token Ring es una tecnología
ya obsoleta, obviamente, de Legacy Ethernet, pero en sus tiempos funcionaba muy bien. Funcionaba como una papa caliente, ¿verdad? Uno tenía que estructurar la red en una forma de anillo. Entonces, todos los switches, perdón, las compus no pueden enviar tráfico todas a la vez porque era half duplex. Entonces, funcionaba como una papa caliente. El token. Había un token que iba dando vueltas por la red. Y en el momento en que una compu ocupara enviar tráfico, digamos que esta compu ocupaba enviar tráfico hasta acá, tenía que esperarse que le llegara el token. Y el token iba por todas las compus, ¿verdad? Viendo a ver que si tenían algo que enviar a la red. Y las demás tenían que esperarse que le llegara el turno. Se le fue el token y tiene que esperarse un toquecito hasta que le vuelva a llegar. Y si se le fue y perdió la oportunidad de enviar tráfico, digamos, a esta compu, de ni modo, ¿verdad? Tiene que esperarse que le llegue otra vez el token, que dé la vuelta por todas las compus y le vuelva a llegar la oportunidad. Para que no hubieran colisiones. Eso duraba mucho, esa vuelta, digamos. Entre más grande la topología, más duraba, claro, sí. Pero no había problemas. ¿Por qué? Porque, repito, era hace 15, 20 años o más, ¿verdad? Donde las tecnologías no son las de hoy en día, que existe YouTube, Facebook, ¿verdad? Todo lo mismo. Eran aplicaciones muy... Sí. ¿Cómo se daban cuenta cuando tenían el token? Se configuraban las computadoras con el token ring, ¿verdad? Entonces, la computadora solo enviaba tráfico cuando recibía el token y ya después se desconectaba el internet y tenía que esperarse que se volviera a conectar. ¿Okay? Y ya se volvía a conectar cuando volvía a recibir el token. Ustedes lo ven muy ineficiente, pero hace unos 15, 20 años funcionaba relativamente bien. Hace unos 15, 20 años las velocidades eran de 10 megas. No había 100 megas, no había gigas, no había fibra óptica. Las compus no ocupaban enviar tráfico a cada rato tampoco. Un correíto de vez en cuando. Páginas web casi que ni habían, ¿verdad? Acceder a la red, a un servidor de la empresa nada más. Eran aplicaciones muy escasas. El token ring en ese momento funcionó y funcionó bien para la época. Pero ya hoy en día, ya jamás, ¿verdad? Hoy en día todo es Dropbox, todo es Facebook, todo es YouTube, todo es videos, todo es conferencias. Y hoy en día ya no existe el Legacy Ethernet. Es un poco el pasado. Ya no existen, o ya no se deberían de usar, más bien. Que haya alguno por ahí ya es otra cosa. Pero ya no se deberían usar hubs. Y todo hoy en día debería ser full duplex. Ya con switches. Pero hace unos 15, 20 años, esto era lo que había y funcionaba bien. Para la época. ¿Se entiende? Sí. Vamos bien por ahora. ¿Alguna otra consultilla por ahí? Todos se van entendiendo, sí. Sí, profe, gracias. Sí, muy bien. Y ahorita vamos a entender por qué la currícula se enfoca un poco en el pasado. Half duplex, full duplex, ya lo explicamos, ¿verdad? En español, semiduplex o duplex completo. Vean que los hubs eran half duplex, ¿verdad? Lo que les acabo de decir.
Y atención con esto. Entonces, otra vez, hace 15, 20 años, todo eran hubs, todo era hub duplex de velocidades que no superaban los 10 megas. En ese tiempo, todo era hub duplex y teníamos que asegurarnos de que no existieran ¿qué? De que no hubieran ¿qué? De información. Colisiones. Colisiones, muy bien, colisiones. Teníamos que asegurarnos de que no existieran colisiones. Entonces, desarrollaron, ¿verdad?, métodos para evitar del todo las colisiones o al menos para contenerlas. ¿Cuáles métodos las evitaban? El token ring, ¿verdad?, que acabamos de explicar. Era un ejemplo. Era un método de acceso controlado. Las compus tienen acceso a internet de manera controlada. Cuando reciben el token, envían tráfico. Y no habían riesgo de colisiones. Pero también era ciertamente ineficiente porque era un token que iba por toda la red y duraba cierto tiempo, ¿verdad?, en recorrer toda la red. Y hasta que le llegara el turno de la compu, podía enviar tráfico. Entonces tampoco era muy rápido, que digamos. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron métodos de contención. ¿Qué son métodos de contención? Métodos que evitan lo más posible las colisiones. Las amortiguan, pero no las evitan del todo. En el acceso controlado sí, como en el token ring. Pero en los métodos de contención no las evitaban del todo. Para que fuera un poco más rápido. Entonces, desarrollaron dos métodos de contención. Vamos a explicarlo aquí. Vamos a abrir otro. Que desarrollaron dos métodos de contención para contener las colisiones, ¿verdad? Dijimos. Okay. El Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, CSMA, es un nombre un toque complicado. CD, Carrier Collision Detection, y Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Dos métodos de contención que lo que hacían era evitar lo más posible las colisiones, para que fuera un poco más rápido y no fuera tan lento como el token ring, ¿verdad? Es que el token ring sí evitaba del todo las colisiones, pero era muy lento. Esa es la desventaja del token ring, ¿verdad? Era el token que estaba dando vueltas por toda la red. Era ineficiente porque si una compu no tenía que enviar datos, igual le llegaba el token, ¿se acuerdan? Era un token que estaba dando vueltas por toda la red. Y le llegaba el token, si no tenía nada que enviar, igual le llegaba el token, y igual se perdía tiempo en la compu viendo a ver si tenía algo que enviar o no. Era muy lento, pero evitaba las colisiones del todo. Era preferible tener métodos de contención. Contienen las colisiones lo más posible, pero siempre habían. Pero era más rápido y más eficiente. ¿Entiendes? Sí. Entonces, dos métodos: el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection y el Avoidance. Okay. Vamos a explicar estos dos y qué hacen cada uno. Preguntas hasta acá con esto que acabamos de hablar. Preguntillas. Vamos bien, sí.
Sí, bien, profe, las colisiones en específico, ¿qué serían? O sea, yo lo sobreentiendo como un choque de, o sea, pues, no sé, en el Perdón, tráfico, sí. choque de información, ¿sí? Perdón, sí, sí, exactamente. Se me fue explicar lo más importante, tiene razón. En- pero la respondiste muy bien intuitivamente, sí. En una colisión, ustedes ven la vida real, ¿verdad? Chocan dos carros y no solo es el choque, ¿verdad? Sino que la vía se queda congestionada, tiene que llegar el tráfico, presas, nadie puede avanzar hasta que la colisión se libere, ¿cierto? Era igual acá. ¿Qué implicaba una colisión? Todo eso. Colisión. ¿Qué es una colisión? Llega una computadora envía tráfico. Era un medio half duplex, solo puede enviarse en un sentido a la vez. Intentan enviarse en dos sentidos diferentes en un medio que no lo permite. Choca los paquetes, se corrompen. El medio queda corrupto y las demás computadoras no pueden enviar tráfico porque hay una colisión que está obstruyendo la red. Eso es una colisión. Como ver un choque de carros de la vida real, digámoslo así. Eso es una colisión. ¿Ok? Entonces, para evitar esas colisiones y que no fuera tan lento como el token ring, pues el token ring las evitaba del todo, pero era súper lento. Para evitarla lo más posible y que no fuera tan lento como el token ring, desarrollaron el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Es un método de contención. ¿Qué es lo que hacía? Porque era en el Ethernet de antes. Tratar de contener las colisiones. Entonces, vamos a poner un toque aquí, un ejemplo. Una red de antes, digámoslo así. Está. Varias computadoras conectadas a un hub. Vamos a ver cuál es el hub aquí. No hay un dibujillo para el hub, pero digamos que es un hub. Hub. Okay. Recuerden que los hubs eran los de antes, no habían switches. Todo era hub duplex. Muy bien. Entonces, vean este escenario. Estaban varias computadoras en un medio del Ethernet de antes. Ya se quedó sin puertos. Voy a poner otro. Voy a poner un switch y digamos que es un hub. Okay. Entonces, habían varias computadoras conectadas al mismo hub. ¿Qué hacía el administrador? Podía poner token ring para evitar colisiones, pero ya dijimos era muy lento. Entonces, el collision detection. ¿Qué era lo que hacía? Están varias computadoras conectadas al mismo hub y el sistema detectaba las colisiones para liberar el medio lo más rápido posible. Viene a ser como un oficial de tránsito, digámoslo así. Detecta una colisión, levanta el parte y ya que liberen el espacio rápido para que los carros se sigan movilizando. Era igual acá con este collision detection. Sucedía una colisión. ¿Cuándo sucede una colisión? Cuando dos dispositivos intentan que al mismo tiempo. ¿Intentan qué? Transmitir. Correcto, intentan transmitir al mismo tiempo en un medio que es, repito, half duplex. No se puede. Intentan transmitir al mismo tiempo. Un medio no lo permite. Colisiona el tráfico.
la vía se queda congestionada y las demás computadoras, ni las que están implicadas en el choque, en la colisión, pueden enviar tráfico. ¿Por qué? Porque hay una colisión obstruyendo la vía. El medio está corrupto. Entonces, ¿qué hacía el collision detection? Detectaba la colisión. Detecta la colisión y libera el medio lo más rápido posible. ¿Ok? Libera el medio para descongestionar la vía, digámoslo así. Ya después, las demás computadoras pueden intentar volver a enviar tráfico a la vez. Si sucede una colisión otra vez, se detecta, se libera el medio, ¿ok? Y se reanuda el tráfico lo más rápido posible. Se reanuda el tráfico, todas vuelven a enviar, o de manera ordenada, las compus vuelven a enviar. Están enviando tráfico, sucede una colisión, se detecta y se libera lo más rápido posible. Esto era collision detection. Era un sistema que permitía que en un entorno legacy fuera medianamente rápido el asunto y no fuera tan lento como el token ring. Pero siempre habían colisiones. Cada vez que dos computadoras de casualidad enviaban tráfico a la vez, una colisión. Entonces el collision detection detectaba la colisión, libera el medio lo más rápido posible y las compus pueden intentar enviar tráfico a la vez después. ¿Okay? Y no había tanto problema porque, repito, era un entorno donde no todo el mundo envía tráfico como hoy en día, que las compus envían tráfico a cada rato. Era un momento en el que las compus enviaban un correíto de vez en cuando, accedían a una página web de vez en cuando, ¿okay? Y las compus no tenían el uso que tienen hoy en día. De esta manera se hacía un poco más eficiente y se contenían las colisiones lo más posible para que no fuera tan lento todo. ¿De acuerdo? Este era el collision detection. Detecta las colisiones y libera el medio lo más rápido posible. Estamos. Pero siempre habían, ¿qué? Siempre habían, ¿qué? Colisiones. Colisiones, correcto. Colisiones. Ahora viene la pregunta del millón, profe, pero ¿para qué está perdiendo tanto tiempo explicando algo que ya no existe? Que ya no hay hubs, ya no es hub duplex el asunto. Ahora hay switches, los switches son modernos y los switches son full duplex. Envían y reciben tráfico a la vez. Profe, ¿por qué perdiste tiempo explicando eso? Porque resulta que el Ethernet de antes no es el único medio hub duplex. Hoy en día también está el ¿qué? El inalámbrico de que dijimos que era hub duplex. Y cualquier medio inalámbrico tiene que haber un método de contención que me ayuda a liberar el medio cuando hay una colisión. ¿De acuerdo? Entonces, en el medio inalámbrico tenemos el Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Método de colisión para evitar colisiones. ¿Qué hicieron los desarrolladores de redes? Simplemente mejoraron el protocolo. Que ya no solo detectara las colisiones, sino que también las intente evitar. Collision Avoidance. Y ya no es con switches. Ahora es en un medio inalámbrico.
Hace unos años, no, ¿verdad? Hoy en día. Hoy en día hay routers inalámbricos. Y cualquier medio inalámbrico ya dijimos que es half duplex. Half duplex conlleva colisiones. Para evitar colisiones, este protocolo, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, es una mejora del detection, ¿verdad? El detection fue el primero. ¿En qué consiste? Cuando dos computadoras en un medio inalámbrico, recuerden que ya estamos en un medio inalámbrico hoy en día, intentan, para evitar una colisión, las computadoras primero hoy en día, los teléfonos o cualquier medio inalámbrico, dispositivo inalámbrico, antes de enviar datos, le avisan al router que quieren enviar datos. Entonces, router inalámbrico, digamos que hay un teléfono por ahí. Este smartphone. Router, quiero enviar datos. ¿Me puede avisar si hay alguien más utilizando el medio, sí o no? ¿Okay? Entonces, de esa manera se evitan las colisiones. Si esta compu de acá quiere enviar tráfico, router, voy a usar la red. ¿Hay alguien más que lo esté usando, sí o no? Y el router le dice, no hay nadie más. Puede enviar tráfico. Ah, bueno, perfecto. Entonces envía todo lo que tiene que enviar. Y mientras esta está enviando tráfico, puede que otra por ahí le pregunte al router, ¿puedo usar la red, sí o no? Y el router no le va a dar permiso porque esta compu la está usando. Es un método para evitar colisiones. Hasta que esta compu termine de enviar tráfico, el router le dice a esta otra, ahora sí, y esta ya terminó, ¿verdad? Ahora sí puede enviar tráfico. Ah, bueno, perfecto. La compu usa la red. Vamos. Así funcionan los métodos de contención. Y el que más nos interesa hoy en día sería este segundo, ¿verdad? El Collision Avoidance, para evitar colisiones en medios inalámbricos hoy en día. Vamos. Consultas con estos métodos de contención. ¿Qué pasaría si no existieran? ¿Qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría? Habría colisiones y se satura el medio probablemente. Correcto, ¿verdad? Habrían colisiones. No habría nada que lo detecte ni que lo evite. Y si hay una colisión nunca se soluciona. Y nadie puede enviar tráfico después de la colisión porque la colisión está ahí, ¿verdad? Es como que choquen dos carros y nunca llega el oficial de tránsito. El Collision Avoidance en el medio inalámbrico, ¿verdad? Ok, y aquí en el currículo ya sigue hablando un poco detalles del encabezado de capa 2. Packet. Muy bien. Sí, ¿verdad? Recuerden lo que era la pizza, ¿verdad? Se contenía la pizza en varias cajitas. Las cajas de aplicación se envuelven en caja de transporte. Caja de transporte se mete en capa de red. Y literalmente se están metiendo cajitas dentro de cajitas. Al llegar a capa 2, se mete en un encabezado de capa 2
¿verdad? Que sería ya con MAC adreses. Y por último se mete el de capa 1, los bits. ¿Okay? Pero en capa 2, esta rosada que puse acá, cuando se está metiendo capa 3 a capa 2, se tiene que poner una etiqueta. Esta etiqueta contiene origen y destino MAC address. Pero adentro en la etiqueta literal se muestran varios campos, ¿verdad? No solo el origen y destino, sino también, para que sepan, hay campos para detectar errores. En el encabezado de capa 2, origen y destino, pero también hay varios campos. Es como ver cuando se ve un sobre, ahí trae origen y destino, pero también trae ciertos sellos, trae ahí si hay que darle prioridad o no al paquete. Es igual acá. Están los campos de origen y destino, y también hay otros campos que sirven para detectar errores. Detectar errores, los datos. Los datos contienen la capa que está arriba, ¿verdad? Si este es el encabezado de capa 2, este rosado que está acá, vean que ahí el dibujillo lo trata como de mostrar, ¿verdad? Hay un campo de datos y esos datos contienen la capa anterior, ¿verdad? Porque recuerden que se envuelven capas dentro de capas. Vean un poco todos los campos de un encabezado. Y eso es un encabezado incompleto, en realidad muestra un poco visualmente cómo es capa 2. En el siguiente capítulo ya nos muestran realmente cómo es un encabezado completo de capa 2, ¿verdad? Con todo origen, MAC address, destino MAC address y todos los campos para detectar errores, para ver dónde empieza y termina el paquete en capa 2. ¿Okay? Sí les digo que a nivel de examen teórico no ocupan aprenderse tanto todos los campos de un encabezado, por ejemplo. No es que les van a preguntar ahí, dígame 2 campos del encabezado capa 2, ¿verdad? O dígame 3 campos en el examen teórico. Direcciones de capa 2, ¿verdad? Ya dijimos que, o en clases anteriores vimos que capa 2 trabaja la MAC address. Y cada vez que pasa por un router, ¿qué sucede con la información de capa 2? ¿Qué sucedía? Es sustituida, profe, es leída y sustituida. Correcto, ¿verdad? Muy bien, veamos este dibujillo acá. Está esta compu, digamos que tiene la MAC address A. Este router, la MAC address B. Cuando el tráfico tiene que pasar de esta red a esta otra, cambian las direcciones de capa 2. Eso es lo que trata de visualizar la imagen. Creo que en el NetAcad sale un videillo que también lo muestra. Acá está la MAC address C, aquí está la MAC address D. Y se reemplaza la información de L2, Layer 2, capa en inglés, ¿verdad? L2 es layer en español. Es capa, perdón, en español. Se elimina capa 2. Se mantiene capa 3, ¿verdad? Y al pasar al otro segmento de red, se pone un nuevo capa 2 con un nuevo origen y destino de capa 2. Y se mantiene el capa 3, ¿se acuerdan? El proceso de las capas. Cuando el paquete pase a esta otra red, vuelve a cambiar la información de capa 2 y el nuevo origen, y se pone un nuevo origen y destino de capa 2, pero se mantiene el de capa 3, el de direccionamiento IP. Siempre recuerden eso. Capa 2 se elimina en cada red. Cada vez que pasa la información por un router, se elimina la capa 2 anterior. Ya no se ocupa porque ya estamos en una nueva red.
pero capa 3 se mantiene a lo largo del camino. Al menos en módulo 1. En módulo 3 vemos escenarios en que sí cambia. Pero por ahora en módulo 1, capa 3 nunca cambia. A lo largo del camino se mantiene la dirección IP origen y destino. Profe, Sí. justamente iba a consultarle si en algún momento la comunicación se vuelve de capa 3. Si en algún momento se vuelve en información de capa 3. Sí, o sea, el tráfico de capa 3 porque, por ejemplo, en este momento estamos viendo que realmente es una comunicación entre interfaces, pues, o sea, diciendo, bueno, de esta Mac a esta otra Mac que está en tal interfase, ¿verdad? Pero no sé si en algún momento se llega a convertir ya en ¿cómo se llama? En pura comunicación de capa, de la siguiente capa, pues. Ok. Un pequeño detalle ahí. Un concepto que tienen que corregir, digámoslo así. Si bien es cierto, las capas trabajan de manera independiente, digámoslo así, todas trabajan en conjunto. Es decir, todas las capas se necesitan una a la otra. Están trabajando a la vez. Capa 3 sí se usa. ¿Cuándo se usa? Vean, por ejemplo, esto que les voy a decir ahorita. Esta compu envía tráfico al destino, ¿verdad? Digamos que esta compu, destino X o destino X, origen X, destino Y. La compu empieza a preparar el paquete, ¿se acuerdan? Empieza a prepararlo en las capas 7, 6 y 5. 7, 6 y 5. Pone la capa de transporte. Cuando viene a capa 3, pone origen la IP de X y destino la IP de Y. Ahí usó capa 3. La compu usó capa 3 desde el principio. Para poner que el origen era X, la IP de la compu. Esta en realidad, ¿verdad? La que le ponen aquí en el dibujillo. 192.168.1.100. Y el destino Y, ¿verdad? 172.16.1.99. Esas son las IPs que la compu desde el principio en capa 3 pone en el origen de capa 3 y en el destino de capa 3. Ahí uso capa 3, ¿verdad? Desde el principio. Para ponerlo el origen destino de capa 3. Después tiene que encabezar a capa 3 o poner el de capa 2, perdón, que es el que sigue. Solo que ella cambia el origen y destino. El origen y destino ahora va a ser el origen y destino locales, que serían las MAC addresses de la compu y del router. Ok, entonces en el origen de capa 2, digamos que la MAC address de esa compu es A. Tiene que poner A. Pero tiene que averiguar la MAC address destino del router, ¿se acuerdan? Que no la sabía. Y tiene que hacer un procedimiento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era ese procedimiento? Para averiguar la MAC address destino. Lo del ARP, profe. Lo del ARP, muy bien. Entonces, ahí la compu usa las dos capas en realidad. Ocupa averiguar la MAC address del router, pero ocupa saber quién es el router. Entonces envía un broadcast a la IP del gateway. Por favor, quien tenga la IP del gateway, ahí está usando capa 3. Quien tenga la MAC del gateway, por favor respóndame con su MAC address para poner el destino de capa 2 acá. O sea, las capas siempre se usan todas. En algún momento u otra. Inclusive usando una, por ejemplo el ARP, se envía el broadcast al IP destino para ver cuál es la MAC address que se tiene que poner acá. Y después encapsula a capa 1. O sea, todas las capas se usan en algún momento u otro.
Solo que capa 2, ¿verdad? Depende en qué dispositivo esté recibiendo el tráfico. Si es un switch, el switch al recibir ese paquete, él solo va a inspeccionar hasta capa 2, ¿verdad? Quita el encabezado de capa 1, se fija en la MAC adres destino y vuelve a enviar al siguiente dispositivo. Ese dispositivo, cuando el paquete llegó a ese switch, solo usó a capa 2. Solo llegó a capa 2. Vamos a ver el siguiente, ¿verdad? Después el siguiente es otro switch. Quita capa 1, revisa la MAC adres destino, ve que va para el siguiente switch o el siguiente dispositivo. Vuelven a poner el capa 1. No usa capa 3 en ese momento porque es un switch. Pero ya después puede que el paquete llegue a un router. El router ahí sí usa capa 3. Quita capa 1. Usa capa 2, ¿verdad? Porque tiene que ver el destino que va para capa 2. Ve que es B. Él nota que es el mismo. Quita capa 2. Y ahí usa capa 3 también. Pero capa 3 lo usó desde el principio de la compu, cuando tuvo que crear el paquete, ¿verdad? Y cuando el router recibe ese paquete, va a empezar a inspeccionar y va a decir, ok, los bits, capa 1, quita capa 1, usa capa 2, ve que va para la MAC adres de él mismo, quita capa 2, inspecciona capa 3, ve que va para Y, revisa la tabla de enrutamiento y toda aquella explicación otra vez. Y vuelven a poner un nuevo capa 2 y enviar el paquete al siguiente dispositivo. Todas las capas se usan. Solo que si es un dispositivo que necesita acceder a esa capa, desencapsula hasta dicha capa. Si es un router y ese router ocupa inspeccionar hasta capa 3, quita capa 1, quita capa 2 y lee capa 3. Si es un switch, inspecciona hasta capa 2. Inclusive si es un dispositivo de seguridad, hay dispositivos que son capaces de leer hasta las capas de aplicación. Si es un router que tiene seguridad, por ejemplo un firewall, si necesita inspeccionar el tráfico y ver si es un virus, recibe el paquete, quita capa 1, inspecciona capa 2, quita capa 2, inspecciona capa 3, inspecciona capa 4, la quita también y quita todas las capas si tiene que hacerlo. O sea, los dispositivos quitan hasta la capa que necesiten. Si es el firewall, inspeccionó capa 7, ve que no hay un virus, vuelve a poner todas las capas y enviar el paquete al siguiente dispositivo. Entonces todas las capas se usan. Depende del dispositivo si necesita acceder a la información de cierta capa o no. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o quedó medio confuso? Gracias. Sí. No, está bien. Ok, Gracias, muy bien. sí. Sí, muy bien. Entonces, olvídense de eso de que capa 2 solo se usa cuando están. Todas las capas se usan, ¿verdad? Depende del dispositivo si quiere acceder a la información de una capa o no. La única diferencia es que recibe el paquete y va quitando todas las capas hasta que lee la capa que quiere y vuelven a poner todas las capas y envía el paquete. Es como por ejemplo los maes de aduanas. Usted manda a traer algo de Estados Unidos y los maes a veces abren todo lo que haya en el paquete, ¿verdad? Para ver que usted no está enviando drogas o algo así. Abren el paquete, ven que, sí, mira, es un relojillo. Y vuelven a poner todas las capas. ¿Okay? Estamos. ¿Alguna otra consulta? Con todo esto de... Dime. Lo que usted nos ha explicado de
las capas de transporte Ya son los 9. Ajá. exactamente para el modelo del protocolo TCP o también para el UDP. TCP, el modelo. Ok. Eso que acabas de mencionar, TCP y UDP, son dos protocolos de capa 4. ¿Ves? Y no hemos llegado a capa 3. Correcto. Uh-huh. Y sí aplican para esos dos tipos de transporte, TCP y UDP. Pero los vamos a explicar hasta que lleguemos a capa 4. Y apenas estamos viendo detalles de la 2, ¿verdad? Nos falta ver capa 3 y ya después capa 4. Dime. Es que sí, digamos, la duda que, digamos, no sé, que siempre me queda como desde que empecé a explicar lo de las capas. En el IT Essentials nos enseñaron un poco sobre redes, de hecho es el capítulo 5, y ahí nos ponen una imagen que es de los protocolos de capa de transporte, nos enseña el modelo TCP/IP. Entonces hay una imagencita que sí viene así como con las capas. La primera que dice como acceso a la red, que viene conexiones LAN, conexiones WAN, luego internet, la IP, luego transporte, que es TCP, UDP, y luego aplicación, que vienen todos como los modelos de aplicación, FTP, HTTP y todas esas cosas. Entonces, digamos, usted nos explica eso como un ejemplo, el ejemplo de la pizza o de, no sé, un ejemplo de un correo electrónico, pero no sé, mi duda es como un ejemplo, ¿cómo decirlo? Como ahora, digamos, la clase, ¿de qué manera usted nos está enviando como, digamos, el paquete así de la transmisión en vivo hasta nosotros, más o menos, digamos? Esa es como la duda. Ok, muy parecido, ¿verdad? Si hiciéramos todo el proceso de capas de la conferencia, digámoslo así, yo estoy digamos que en esta compu PS5. Si hiciéramos todo el proceso que está haciendo la compu detrás de cámaras, la compu empieza a preparar el paquete en capas de aplicación. Cada palabra que sale de mi boca es información que interpreta la compu, la envía a través de la red, pero antes de enviarla la tiene que preparar. Entonces cada palabrita la prepara en capas de aplicación 7, 6 y 5. Todo lo que interactúa con el usuario, capas de aplicación. Esos son los datos, lo que queremos enviar a través de la red. Mi voz en este caso, la reunión, Facebook, la información real, ¿verdad? Se pone capa 4. Se identifica en este caso que es un paquete de voz, ¿verdad? Voz sobre IP. Se ponen los puertos, ¿verdad? Correspondientes. El puerto de voz, más adelante lo vemos, es el de 5060. Entonces se marca el paquete con el puerto de voz para que los demás dispositivos sepan que es un paquete de voz sobre IP. Eso en capa 4. Después viene capa 3. Otra envoltura, ¿verdad? Como lo de la pizza, ¿se acuerdan? Un nuevo origen en capa 3. ¿Cuál es el origen? La IP de PS5, digamos que es 10, ¿verdad? 10.10.10. El destino, la IP de PS6, digamos que es 20.20.20. Eso en capa 3. Después viene capa 2. Es decir, la compu prepara el paquete, ¿verdad? En todas las capas antes de enviarlo al siguiente dispositivo. Y los dispositivos en el medio, ellos deciden qué información necesitan acceder cuando ya reciban el paquete. Entonces, esta compu, cuando ya prepara el paquete, ya estamos aquí en capa 3. Después viene capa 2. La marca 3 de la compu, digamos que es A. Ya casi terminamos. En el origen pone A y el destino del gateway pone B. Después viene capa física. Pone ahí bits
Y ahí pone que es cobre. Luz, ¿verdad? ¿Ven? Ese es todo el paquete y ahí ya lo tiene listo. Envuelto en todas las capas y lo envía a la red. Ese paquete, cuando llega al primer dispositivo que se encuentra, ese dispositivo lee hasta lo que ocupe. Si es un switch, inspecciona hasta capa 2. Si es un router, inspecciona hasta capa 3. Si es un dispositivo de seguridad, inspecciona el paquete, quita capa 1, quita capa 2 y revisa si tiene que revisar capas de aplicación para ver si es un virus, lo hace, ¿verdad? Y vuelve a empacar el paquete antes de enviarlo al siguiente dispositivo. ¿Ves? Pero la compu lo dejó preparado desde el principio. Todas las capitas. Cada dispositivo verá hasta qué, bueno, depende de qué necesite, ¿verdad? ¿Qué capa acceder? ¿Qué capa de la información acceder? ¿Ves? Ok, es que sí, no sé, es una loquera, es súper interesante, porque sí, a nosotros nos enseñaron más que todo de la capa de transporte, que ahí es donde, digamos, está el modelo TCP, que es como para paquetes un poco más confiables, más seguros, que ocupan como que lleguen completamente, y nos enseñaron que, digamos, van llegando los paquetes consecutivamente y si no llega uno a la computadora de destino, esa computadora manda como una señal a la de origen para que, como diciéndole, faltó esto, entonces lo vuelve a reenviar, digamos. Y ¿sí? el UDP nos enseñaron que sí es como que puede tolerar cierta pérdida de datos y ese se utiliza más como para, un ejemplo, conferencias o transmisiones en vivo o telefonía IP. Ok, en este ejemplo que es una conferencia, sí, tiene razón, ahí se usa UDP, pero eso lo vemos en el capítulo de transporte. UDP tiene ciertas características, ¿verdad? Los datos no se recuperan, pero todo el proceso de capas y de encapsulamiento y desencapsulamiento es igual, ¿verdad? Los routers quitan capas, inspeccionan hasta la capa que necesitan ver, ¿verdad? Eso que mencionaste, UDP y TCP, son los dos protocolos principales de capa 4, ¿verdad? Pero recuerden que capa 4 está aquí, ¿verdad? Es la cuarta capa. Y apenas venimos saliendo de capa 1. Y estamos viendo detalles de capa 2. Nos falta ver capa 3, ver cómo funciona capa 3 y ya después entrar a capa 4 para ver lo de UDP y TCP. Pero sí, tiene razón, sí, lo que dijiste. Ok, profe, muchas gracias por la explicación. Muy bien. Entramos. ¿Alguna otra por ahí? En la capa 2, A y B, eso es MAC address, ¿verdad? Que es todo lo que leen de la computadora del switch, es lo que lee MAC address nada más. Después ya pasa a lo que es el router, que ahí sí ya lee las direcciones IP, que es, digamos, de dónde viene y hacia dónde va. Correcto. Pero el router también lee MAC addresses, ¿verdad? Porque recuerden que la MAC address está abajo. El router recibe el paquete encapsulado hasta capa 1, ve capa 1, la quita, ve que va para la MAC address del mismo, ve, digamos, quita capa 2 y ve capa 3, ve que va para 20, revisa la tabla de enrutamiento, ¿se acuerdan? De capa 3, vuelve, ve para qué router, pero eso ya lo explicamos en la siguiente capa, ve para qué router va el paquete, vuelve a encapsular y lo envía hasta el siguiente dispositivo, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí en capa 1, donde viene en cobre, que la información viaja en unos y ceros, pues también es como para ampliarlo, es que también viene, digamos, en cobre, puede venir en inalámbrico, fibra óptica, como sea, para quedar claros, tal vez en esa parte, y después que viaja ya viene con la MAC address, después viene con la dirección, después los puertos, y por último, en el centro, ahí en la cerecita del pastel, como dijo la esposa de la carnita, que es ya la parte de los boss y todo lo demás. Muy bien. Inclusive, vean la ventaja de hacerlo por capas. Si de esta compu es switch, es cobre,
y del switch. Bueno, raramente el switch va a ser inalámbrico, pero digamos que del switch al router es inalámbrico, no afecta en lo absoluto ni a capa 2, ni a capa 3, ni a capa 4, ni a la cerecita del pastel, como dice el compañero. ¿Por qué no afecta? Porque capa 1 está aquí, ¿verdad? Vean dónde está capa 1, está en la última envoltura. Veanlo por envolturas, ¿verdad? Capa 1 es la última. Aunque es la número 1, pero en realidad es la última envoltura del paquete, ¿verdad? No afecta en absoluto a las capas que están adentro. Esta es la ventaja de hacerlo por capas. Que los routers quitan hasta la capa que ocupan todos los dispositivos de redes y vuelven a poner las nuevas capas y envían el paquete. Sin afectar a las capas de abajo, ¿verdad? Que son las de datos y demás. Vamos, vean como en este caso pasamos de cobre a inalámbrico, no afectó en absoluto la MAC adreses y nunca va a afectar en absoluto la información real, ¿verdad? De la llamada. Vamos. Para que quede un poco más clarillo, ¿eh? Muy bien. Tenemos por hoy, compañeros.